22, perdón. Y sopló y dijo, Tomad. oyes, ¿tomad qué? El Espíritu. Entonces, sí había Espíritu Santo. ¿Y por qué aquí dice que aún no había venido? No había venido el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa a todos los que Creyesen. eso, en el Evangelio. Entonces, siempre ha habido Espíritu Santo, desde la creación, en la vida de la redención y hoy en la iglesia. Pero ahorita es una promesa a todo el que cree. Y aquí lo dice, esto dijo del Espíritu, Juan 7:39, que habían de recibir los que creyesen. ¿Cuántos creemos? Amén. En Él. 2 puntos, pues aún no había venido el Espíritu Santo, punto y coma, porque Jesús no estaba aún glorificado. Oye, pero ya ha sido recibido en gloria. Amén. Así lo dice en Timoteo. Fíjate qué bonito es entender todas estas cosas. Qué bonito es lo bonito. Dice ahí en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios. ¿Quién? Dios. ¿Quién, hermanos? Dios. El verbo, ¿verdad? Aquel verbo fue manifestado en carne, justificado con el Espíritu. El Espíritu hablaba a favor de él. Ha sido visto de los ángeles. Es la imagen de Dios. Ha sido predicado a los gentiles. A nosotros nos ha llegado la aplicación. Ha sido creído. ¿Cuánto hemos creído? En el mundo. Dice. Y ha sido Recibido en gloria. y dice, y el Espíritu aún no había descendido porque Jesús no había sido aún. Glorificado. Pero aquí dice que ya ha sido recibido. O sea, ya ha sido glorificado. todo causa. Pero cuando tienes toda la palabra de Dios. Amén. No con un versículo te van a dejar, no, sí, pero allá dice así, acá dice así. Y tienes que entrelazar para entender el misterio de Dios. Amén. Entonces, ahora todo el que cree recibe el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con las lenguas? Pues vamos a leer qué dice la Biblia. Con todo respeto, yo no soy de los que hablo de los siervos de Dios, y sea Dios el que juzgue, pero aquel predicador que no es ni su nombre, ¿no? Y es de ascendencia judía, y las lenguas son por señal a los judíos, puedes investigarlo. Gigi Ávila es de ascendencia judía, ¿sabían? Ahora lo van a saber, pueden buscarlo, es de ascendencia judía, no israelí, judía, de Judá, y pueden buscarlo. Se le nota la nariz que tiene. Gigi Ávila, que tampoco su nombre era Gigi, ¿no? Ese era el apodo. No era doctor. Él no era doctor. Yo, para conocer la ideología pentecostal, pues me he escuchado horas y horas y horas de discurso, y entre más lo escucho, pues no me convenzo del error que tiene. Y él no era doctor, no era maestro. Mis respetos, no tengo nada que decir de sus lenguas. Dios lo tenga en la gloria, pues si quieres, es cosa de Dios. No, que era trinitario, no tenía el nombre y creía en instrumentos, todo eso. Pero al que le es dado, eso le es vuelto a demandar. Yo no soy de los que juzga a los predicadores, y mucho menos me deseo al infierno. Dios me libre, a nadie, no puedo ni siquiera pronunciarlo, ¿no? Pero voy a puntualizar esto, porque de ahí es que sacan esa doctrina, estos falsos. Él no era doctor, él no era maestro, ni siquiera era propiamente pastor. Él mismo se confesaba ser, ¿qué cosa? Él decía ser evangelista, el evangelista, no de la iglesia cristiana evangelista, no del evangelista de verdad, pues, sino de ministerio o de don, consideraba él. Y yo no digo que no, pues, reunía gente, alguien tiene que llamar, y Yahshua dijo, muchos son los llamados, y tal vez tú no llamas a muchos, alguien tiene que llamar. Pero ahora el Señor hace la selección y pocos los escogidos. Y le dijo uno, pocos son los que salvan, por fiar en tal, porque muchos procurarán y no. Porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y ¿cuántos entran? Muchos entran. Pero estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Pocos. ¿Cuántos se salvaron en el arca de Noé? 8. Pocas personas fueron salvos, pero ahora saber 8, dice 1 Pedro 3, 20. Entonces, no es por las cantidades, pero él llamaba. Y en sus campañas evangelísticas que hizo en México, en todo Centroamérica, en Latinoamérica, mejor dicho, bueno, en diferentes partes del mundo, reunía a sus miles de personas. Y una banderita que él usó fue el llamado bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Fíjate qué interesante.
y fuego incluso. Que ahorita te voy a explicar que, bueno, el Espíritu Santo puede ser que sí, es como fuego, y el fuego del el bautismo de fuego es la prueba, así lo dice la Escritura, pero hay un bautismo de fuego que es para los obedientes. Amén. Eso, ese no es para los cristianos, ese es el fuego que nunca se apagará. En el lado. Pero bueno, él no era un doctor, no era un maestro, pero lo tienen como maestro, él mismo se confesó evangelista. Entonces, él cuando enseñaba para él, según él, esa doctrina de las lenguas, le leía todos los pasajes donde habla de las lenguas. Yo me lo sé. Hechos capítulo 2. Ah, mira que aquí se la sentaron como lengua, amén. Ok. Va el segundo. Hechos parece que el 8, cuando llegó Pedro y Juan y le pusieron las manos a los samaritanos, y entonces dice, recibían, dice, aquí había algo visible que muestra que se recibían, porque hasta Simón vio que por la imposición de las manos se recibía el Espíritu Santo, se les enviaron a Pedro y Juan. Muy bien, aunque ahí no habla exactamente de que hablaran lengua, ¿no? Recibieron el Espíritu Santo, está bien. Siguiente pasaje, Hechos 10, en la casa de Cornelio, pues el apóstol Pedro dio testimonio, y cuando el Espíritu Santo cayó, dice en el 44, se espantaron porque les oían, el verso 46, que hablaban en lenguas. Hechos 10, 46, Hechos 10, 46, Hechos 10, 46. Y el otro pasaje, ahora es Pablo, en Hechos 19, 5, los bautizan en el nombre del Señor Jesús a los que estaban en Éfeso, que eran judíos porque estaban bautizados en el bautismo de Juan. Y dice el 6, y viéndole puesto Pablo en las manos, vino sobre el Espíritu Santo, y hablaban en... Ya de eso él hacía entonces una doctrina. Hechos 2, Hechos 8, Hechos 10, Hechos 19, ya mero. Y hoy, yo voy a orar aquí. Desciende Espíritu Santo, y empezaba. Mis respetos, no le hago burla. No estoy yo como el otro pues que se ríe de él, el otro predicadorcito argentino, y le hace burla. No, pero yo sí cuento las cosas haciendo de la forma como el otro habla. Oiga, y empezaba, y la gente, ¿verdad? Empezaba a temblar, y ¿no? Y tal y cual. ¿Dónde están todas esas multitudes? Pues no sé. No dudo que habrán salido de ahí predicadores, de esas mismas religiones, Amén. de su clase, pues. Y su iglesia de él, pues ellos, su problema, su nieto, y se pelearon con él, lo trataron de quitar. Y ahí está el nieto, haciendo lo que puede, ¿no? Cada quien con sus temas. Pero nosotros tenemos un siervo de Dios, un apóstol de Jesucristo, que escribió aquí en la Biblia, que es el primer apóstol a los gentiles. Y ese sí es apóstol y maestro. Digo verdad en Cristo, no miento, dándote testimonio del Espíritu Santo y mi conciencia. Y él, vamos a leer la carta del siervo de Dios, el apóstol de Jesucristo, San Pablo. En la carta a los Corintios, que él la dirige, dice en el 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, aleluya, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. ¿Y a quiénes? A todos. Y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Aquí invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sin duda. Y lo hacemos con todo el corazón. Amén. Y él dice aquí en esta carta a los Corintios, vamos a leer todos, en el capítulo 14. Capítulo 14. Fíjate literal, quiero que se aprendan estos textos, por favor. Dice, en la ley. ¿Dónde, hermanos? En la ley. 14:21. En la ley, o sea, es una palabra o una enseñanza de La ley. la ley. ¿Y para quién era la ley? Para Israel. Para Israel. ¿Nosotros estamos bajo la ley? No. ¿Somos el Israel antiguo? No. Hemos sido ingeridos al Israel de Dios, pero sobre mayores promesas. Amén. No conforme al antiguo pacto, sino en el nuevo. No conforme a la ley, sino bajo la gracia. ¿Ves? Muy claro eso. Entonces, aquí dice, ¿cómo? En la ley. En la ley. Muy bien. Está escrito. En otras lenguas. Profecía para quién?
para Israel. para Israel. Y en otros labios, quizá de aquí toman algunos aquel versículo inventado, que hasta hablando a veces oigo que lo dicen, Señor, tu palabra dice que tú hablarías por labios prestados. Y yo he buscado, me ayudan a encontrar ese versículo porque yo nunca lo encontré. Y lo he buscado, justo en el buscador de la Biblia que tengo descargado, labios prestados hablará, no encuentro. Pongo en el Google, porque luego casi todo está en el Google. Labios prestados no hay. Y la gente hasta, Señor, tú has prometido que lo harías por labios prestados, así que aquí están mis labios, te los presto. Y usa el hermano los labios prestados, y tú hablas por labios prestados. Y no hay ese versículo, no existe. Son ideas, ¿verdad? Pero bueno, este sí es parecido. Puede ser que sirva. Donde dice, en otras lenguas, ¿en qué cosa? En otros labios. Bueno, ahí no dice prestados, ¿no? Pero se puede entender como en otros labios porque los tomo prestados. Aunque los míos no estarían prestados porque yo soy de él, ¿verdad? Entonces, él es mi dueño, no está prestado. Dice, y en otros labios hablaré a este pueblo, en todo caso es para Israel. Y ni aún así, Me oirán. vamos a ver dónde está la promesa. Isaías, y aquí es un texto que yo uso para confirmar cuando hablo de la gracia y la verdad por encima de la ley, demostrarte que, y te demuestro con la Biblia, hermanos preciosos en el Eterno, que no es cierto, como enseñan algunos los adventistas, los sabáticos, te tratan de hacer una diferencia de que una es la ley, dice, de Moisés. Oh, mira. ¿Cuál es? Pues toda la antiguo pacto. Y otra es la ley de Dios, ándele. Y esa es la de las dos tablas. Aunque ellos no han visto las tablas, ¿no? ¿Dónde lee usted eso? No, en Éxodo usted no viste las tablas, viste una página frágil del libro de Éxodo. ¿Qué cuál tablas? Pero bueno, están las tablas, ¿eh? Y te dicen que esa es la mera ley de Dios. Ya la otra no es cierto. Toda es la ley de Dios. Sino que eso es la que aguantó el pueblo a oír. Dijo, no hable más con nosotros. Y esas las escribió el Señor, son los 10 primeros mandamientos. Pero luego Cristo le pregunta, ¿cuál es el mayor? Y el primer mandamiento dijo, no dijo eso. Preguntaron, y dijo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ya no dijo amarás al Señor. Ni dijo tampoco, pues, no tendrán Dios ajeno delante de mí, que es lo que habla en las tablas. No, dijo que el primero era que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor. O sea, primero toma Deuteronomio 6, toma otro texto y no utiliza el de la ley. Y yo te he dado los textos donde, por ejemplo, habla de la ley de Dios, la ley de Israel, la ley de Moisés. Cristo dijo en vuestra ley. Y aquí es otro texto que usamos donde Pablo dice, en la ley está escrito. Y cuando vas a ver, no es en la ley, sino en Isaías. Amén. Porque Isaías era un hombre de la Ley. y las profecías que daba era dentro de la ley. O sea, todo el antiguo pacto es la ley. Pero eso es otro estudio y está en YouTube, en el perfil nuestro, en la lección que se llama La gracia y la verdad por encima de la ley. Probamos que para la Biblia, la ley de Moisés, ley de Dios, ley de Israel, son sinónimos. Es toda una sola ley. Fuimos ya todos a Isaías 28. Amén. Isaías capítulo 28. Fíjate en profecía como dice el Espíritu de Dios. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche, a los arrancados de los pechos? 28:9. Ahora dice el 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿De qué está hablando ahí? De la ley. De toda la ley que le dio. De todos los mandamientos de la ley. Mandato sobre mandato, toda la Torah, todo el libro de la ley. Renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Todos los libros que le dio. Amén. Y luego dice esta profecía, 2 puntos, Isaías 28:11. Y no hay otro texto. Ahí tiene la referencia del 11, te manda 11, 1 Corintios 14:21. No hay otro texto porque lo he investigado, lo he estudiado ese tema. Y dice, en lengua de tartamudo. Curioso. ¿En lengua de qué? Tartamudo. ¿Cómo habla el tartamudo? Sin burla, ¿no? Pero Tartamudea. repitiendo. Dice, el tartamudo, ¿por qué tiene la
la vasijita está aquí. No, repite, ¿no? Parecidas a las lenguas de parecido, ¿verdad? O igualito a algo. La casa, ¿no? Así habló un tartamudo. Aquí dice, ¿en lengua de qué? De tartamudos. Y en extraña lengua, o sea, desconocida, hablará ¿a qué cosa? A este pueblo. A los pueblos, No. en plural, No. a la iglesia, porque en Oseas habló de la amada. La que no era amada será amada, o sea, en la ley hay profecía de la iglesia. En Cantar de los Cantares habla de la paloma mía, la perfecta mía. Pero aquí está hablando este pueblo, a los cuales él dijo, a ellos porque les dijo, este es el reposo, da reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Estamos viendo aquí en este único, solo y exclusivo versículo en el Antiguo Testamento, en la ley para el pueblo de Israel, a través del profeta Isaías, la promesa. ¿De qué cosa? De que ellos, el Señor les hablaría aún en lengua de, y en extraña lengua le hablaría a Este pueblo. ese pueblo. Dice a este pueblo, ese pueblo. Y póngale cuidado, fíjate, ¿qué hacen los evangélicos? Los evangélicos, nuestros primos evangélicos, toman esa promesa para ellos. Tienen que hablar de ellos, dame las lenguas. Bien. Metiéndose una promesa para quién. Y fíjate qué más sigue diciendo allí. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, Torah. Por eso se meten luego en los 10. Mandato sobre mandato, los instrumentos. Renglón tras renglón, ya guardan sábado. Línea sobre línea, bueno, y van metiendo cada cosa, las primicias. Un poquito allí, otro poquito allá. Oído, que vayan y caigan De espaldas. Oyes. Sí, ves en las iglesias evangélicas que caen de espaldas. Ahí está. Como se meten en lo que no les toca, pues les toca todo lo que dice. ¿De dónde sacan eso de caerse de espaldas? Si usted revisa su Biblia en Días de Cristo, la revisa, porque hay que leerla. Los únicos que cayeron de espalda fueron los impíos, cuando venían a apresarlo. Que él les dice, ¿a quién buscáis? En Getsemaní dijeron a Jesús Nazareno, y él dice, yo soy, y cayeron de espaldas. O sea, como están en pecado, no resisten la presencia del Señor. Amén. Pero cuando lees, por ejemplo, casos como Juan, cada vez que caía en adoración, caía a los pies. Es decir, al frente, sobre el rostro, igual que Daniel, igual que los cielos de idolatría, en adoración. De espaldas es una mala señal. Los endemoniados caen de espaldas. O los rebeldes. Israel, no lo digo yo, Dios me libre. En la Biblia que dice, todos los días extendí, todo el tiempo, extendí mis manos a un pueblo, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan lo que dice? De Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo, ¿qué? Rebelde. Y contradictor. Ellos son los rebeldes. Ellos son los que piden señales. Amén. Y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Entonces Pablo dice, ya ustedes vieron, 11, en lengua extraña, en lengua tartamudo, hablará a este Pueblo. Ahora dice Pablo. 1 Corintios 14, 21. En la ley está escrito, sí, yo lo vi, allá en Isaías 28, 11. En otras lenguas, sí, así mero fue. Y en otros labios, bueno, sí, en lenguas extrañas, hablaré a este pueblo. Él está parafraseando, ¿no? Usando sus propias palabras para referirse a un versículo. Y ni aún así, ¿qué cosa? Me oirán, dice el Señor. Oye, les habló el día del Pentecostés. ¿Dónde fue Pentecostés? En Israel, en Jerusalén. ¿Quiénes estaban allí? Los apóstoles. Puros judíos. Puros judíos. Ladrones religiosos. Así es. Y ellos fueron los que les habló el Señor. Amén. Creyeron 3,000. ¿Pero creyó todo Jerusalén? No.
¿Creyó todo Israel? No. Y ni aún así. Lo leímos ahorita. Sí. Ahorita, ya se les fue. Dice, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Leímos en Isaías 28. Después de todo eso que pasó, ¿qué hicieron? Metieron preso a Pedro y a Juan. Y les intimaron no predicar en ese nombre. Amén. Como siguieron, luego los azotaron. Como siguieron, luego echaron mano a Jacob, lo decapitaron. Ni aún así me qué cosa. ¿Me veis? Entonces, en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor en Adón. Así que, dice Pablo, yo hago responsable a Pablo de lo que está escrito ahí, porque lo dijo él, y yo le creo, 100%. Amén. Así que, las lenguas por señal son. ¿Qué son las lenguas? Una Una señal. señal. Una señal, no a los fieles, Amén. Si no, Claro, sí. sino a los infieles. Amén. Es increíble, en México, un hermano muy querido, no es de la iglesia cristiana evangelista, pero yo lo quiero mucho. Cree en el nombre de Jesús, no usa instrumentos, pero este puntito dice él, ese es para la iglesia. Los fieles es Israel, los infieles somos nosotros los gentiles. No. Las mujeres por ahí te tienen que ser fieles a ti. no. ¿Quién tiene que ser fiel? A nosotros tenemos que... Tu esposa, Amén. porque tiene un pacto contigo. ¿Los gentiles tenían pacto con Dios? No. Los gentiles no eran infieles, eran muertos, no tenían nada. Israel ha sido infiel con Dios porque tenían el antiguo pacto, pero ellos invalidaron el pacto, eran adúlteros espirituales, eran infieles. Tienen el texto, ayúdenme a buscar el texto que dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Busquen en el buscador el texto que dice, todo el tiempo extendí mis manos a un pueblo. Vamos a buscarlo más rapidito, ahí me lo buscan allí. ¿Lo tienen? Isaías 65. Un pueblo rebelde y contradictorio. Sí. Isaías 65:2. Ajá, y ese texto está también acá en el Nuevo Pacto. Léalo, Isaías 65:2. Venga. Isaías capítulo 65, versículo 2. Venga. Paz. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pero en Romanos, capítulo 10, verso 21, te revela Pablo esta gran verdad. Leamos. Más Póngale cuidado, Póngale cuidado. acerca de Israel, De Israel. dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿De quién dice eso? Israel, Muy bien. ¿Y cómo era Israel para Dios? un pueblo infiel. Israel, Rebelde. ¿Por qué? Porque tenían mandamientos, pero no los cumplían. Por eso el Señor dice, hablando acerca de Israel, dice, no todo el que nace en Israel, ¿quién me diera ese versículo? Está por aquí mismo también, búsquenme en su buscador, israelita, No son que nace Israel. es israelita, no todos los de la carne, no, porque eran rebeldes, eran contradictores, y eso lo dice acerca de Israel, acerca de Israel, dice. Romanos 9:6. Amén. Romanos 9:6. Fácil. No empero, oiga bien. No espero que la palabra de Dios haya faltado, ¿Por porque qué? no todos los que son de Israel son israelitas. Así es. Entonces dice en Romanos capítulo 2, versículo 28, porque no es judío el que lo es en manifiesto. Oiga eso, que porque se ponga una equipa en la cabeza, unos rueditos aquí en las patillas y un vestido negro. No,
ni la circuncisión la que es manifiesto en la carne, en el prepucio, ¿no? Judío es el que lo es en lo interior. Oiga bien, la circuncisión es la del corazón. Oiga eso. El Señor le había dicho al pueblo de Israel, incircunciso de oídos y de corazón, y en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino que es de Dios. Entonces, ¿quién ha sido históricamente el pueblo rebelde y contradictor? Israel. El pueblo infiel, Israel. Dice en el libro El siervo de Dios, el apóstol de Jesucristo, haciendo defensa de cómo los gentiles habían recibido, él dice: hermanos, no impongamos una carga que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar. ¿Dónde está ese versículo? En el libro de los Hechos, ¿verdad? Dice, ni nosotros ni nuestros padres. Capítulo 15 y el versículo 10. Ahora pues, dice, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo? Oiga, 15:10, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, antes por la gracia, no por la ley, sino por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos también como ellos. Amén. Entonces vemos nosotros que Israel nunca pudo cumplir la ley. Amén. Claro que el gentil también es un infiel, pero es un infiel por ignorancia. El gentil es infiel por ignorancia, por desconocimiento y no por rebeldía. No así Israel. Israel tiene la data de la ley y no la guarda. Entonces dice el apóstol, las lenguas son por señal. Amén. Nótese la expresión señal. Yo quisiera, me van a ayudar hoy en los textos, que me den un texto donde el Señor Jesús dice quién es el que demanda señal. La generación infiel, y le llama y adulterina, demanda señal. ¿Quiénes demandaban señal? La generación infiel y adulterina. Dice, más señal no les será dada. ¿Lo tienen? ¿Me dan el texto? Mateo 12:39. Amén. Dice, sino la señal de Jonás, profeta. Mateo 12:39, leamos. Paz. Y él respondió y le dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás, profeta. ¿Quiénes le pedían señal? Dice Dios. el 38. Entonces respondieron algunos de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Judíos. Judíos. Y de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Judíos. Judíos. Diciendo, maestro, deseamos ver de ti Señal. señal. Muéstranos algo. Para poder. Creer. ¿Y creían? No. ¿Cómo? No creían. Amén. ¿No les hizo el Señor Jesús señales? Amén. Hermanos, fueron 3 años y medio llenos de señales. Resucitó muertos, montones. A Lázaro, no solo Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, no solo ese, la muchachita de Talita Cumi, la hija de Jairo, montones de casos, hermanos. ¿Creían? Dice que le seguían para tentarle. ¿Tú sabes que querían luego matar a Jesús? Amén. Y matar también a Lázaro. Amén. Una cosa de loco. Porque dice, lo revivió, se lo matamos también para que no haya fama de él. O sea, las señales no convierten a nadie, Amén. sino la palabra, Amén. por la fe del Espíritu. Amén. Entonces, si tú pusieras en el buscador la palabra señal, señal, ponlo por favor. ¿Me puedes dar 2 o 3 textos? Porque salen montones de cuántas veces le pedían señal. Hasta Herodes quiso ver alguna señal del Señor. Señal. ¿Biblia? Señal ahí en el buscador en la Biblia. Entonces, ¿quiénes piden señales para concluir? Si quieren me dan algún texto. Mi hermano aquí también habla de qué señal. Señal. Muchos textos en el buscador de la Biblia, no en Google, sino en la Biblia. Amén. ¿Quiénes piden señales?
1 Corintios 1:22 te lo dice muy claro, enfático, contundente, preciso. Leamos. 1:22. Amén. Paz, Amén. porque los judíos piden señales. ¿Quiénes? Los judíos. Vaya. Y los griegos buscan sabiduría. Fíjate la diferencia. El griego de Grecia, Atenas, lo de ellos dice que eran epicúreos. ¿Te acuerdas? Estoicos, o sea, escuelas filosóficas, habladurías, tenían estudios, sapiencia, entre ellos Platón, Aristóteles, Sócrates, ¿no? Pero los judíos, ¿qué querían? Señales. Así están amañaditos. Llegó Moisés, metió su mano, la sacó leprosa, la metió, la sacó limpia. Echó el bastón, lo hizo serpientes, se postraron y adoraron. El Señor nos ha visitado. Pero tantito habló con Faraón, les pusieron más cara y dijeron, no, viniste a hacernos daño. No creían. El Señor manda 10 plagas, tocó el mar, se hizo sangre, mandó moscas, ranas, tinieblas por 3 días, bueno, tantas señales. Por último les mató el primogénito. Salió el siervo de Dios con el pueblo. Llegan al mar, a morir nos trajiste aquí. Se convertían por la señal. No. Pero era lo que pedían. No había acaso sepulturas allá, no sé qué. Toca el mar, se abre, cruzan al otro lado. Cuando llegan por el desierto, aquí no hay agua. Llegan a las aguas del mar, tiran un leño, se endulza. Ahora sí estamos bien. Pero queremos aquí comida. Al día siguiente había maná. Comieron maná, después dice maná y maná y maná y maná en nuestros ojos. Nos acordamos de los melones, los puercos, las ollas de carne, los ajos, las cebollas. Dile que eran, le gustaba la pava y la cebolla para allá. Queremos carne. El Señor les trajo un poco de codorniz. Comieron algunos, querían más, les trajo hasta que les salían por las narices. Amén. Literal. ¿Quién es el que no se ha ahogado en algún momento? Y si te ahogas, hermano, te llega a salir por las narices lo que te esté ahogando, ya sea agua, jugo, lo que sea, ¿no? Entonces, esto les salió hasta carne por las narices. Se convertían. Llegaron a la tierra prometida. Hay gigantes, nos van a matar. Vamos a matar a Moisés y a Aarón y hagámonos un caudillo para regresarnos para allá. ¿Quiénes piden señales? Los judíos. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Dice, fíjate, estoy dándote texto. Dice, las lenguas por señal a los... Ok. Y aquí estamos viendo, los judíos piden Señal. Entonces, ¿quiénes son esos infieles? Según Pablo, los judíos, porque hay infieles. Nunca han sido fieles a Dios en la historia. Y no es lo que estoy juzgando, hermano. Dios me guarde. Es lo que dice la Escritura. Amén, hermano. Amén. Han recibido todo de Dios y siempre han sido infieles. Dios los bendiga, ¿no? Entonces, gracias a Dios han sido así, dice el pastor Víctor. Démosle gracias a Dios que han sido así, para que tuviéramos entrada a nosotros. Es bien. Así fue el apóstol Pablo. No nos gloríamos acerca de la rama natural. Pero te estoy probando quiénes piden las señales. Los judíos. Fíjate, no se te olvide, ya te quedó claro. Las lenguas son por señales, los infieles, ¿quiénes piden señales? Los judíos. Hechos capítulo 2. ¿Por qué crees que el Espíritu Santo insiste mucho? ¿Quiénes eran los que estaban allí? Escribe Lucas, como se cumplieron los días de Pentecostés, vino un estruendo del cielo como un viento recio y corrió y palició toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como el fuego que se sentó sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. No a decir una sola frase repetida, sino a hablar. Era una, como estoy hablando aquí yo estas 2 horas, ¿no? En otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. 5. Moraban entonces en Jerusalén. Nótese, ¿moraban quiénes? Judíos. ¿Qué piden los judíos? Señales. ¿Y las lenguas son una señal a quién? A los judíos. A los infieles, así es. Varones religiosos. ¿Quiénes eran ellos? Religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Así que el que se meta a la obra de la ley y se haga religioso, claro que va a querer las lenguas. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar Su propia lengua. Entonces no era que estaban ellos nada más diciendo ahí, ¿verdad? Sácala a pasear, Rambo, saca la bazuca y jala la pata a la vaca y la rama seca. No, no era, hermanos, sin ánimo de burlarlos, pero no eran unas frases ininteligibles y sin sentido. No era eso, hermanos. No era no. ¿Les oían qué cosa? Hablar. Hablar. O sea, ¿le estaban qué?
Oyendo. y Escucha. Entendiendo. entendiendo, porque era en su propia lengua. Dice, les oían hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados y diciendo, aquí no son judíos, galileos, todos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en eso? A mí me preguntaba un hermano, entonces, ¿para qué eso es don de lengua? Es para eso que dice ahí, para predicarle el evangelio a una persona que no habla tu idioma. Y el Espíritu Santo te puede dar la lengua de esa persona o el idioma para que le puedas predicar. ¿Ya? Así lo dice ahí. Y habían de diferentes lugares, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las partes de África, que está de la otra parte de Cirene, romanos, extranjeros, tanto como judíos convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Les oímos qué? Hablar, no una sola frase, una palabra repetida, sino en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndolos uno al otro, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Más otros burlanos decían que están llenos de monstruos, están borrachos, porque no entendían la de nosotros que estaban hablando, entendían quizás la suya, pero no era el otro. Y Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz, varones judíos, y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio oír mis palabras. Porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo las 9 de la mañana, pero ¿cómo están tomados a esta hora? Nótese, en el versículo 5, dice, moraban entonces judíos, Amén. varones religiosos. En el versículo 14, Pedro dice, varones judíos. O sea, las lenguas son por señal a los infieles. Habían judíos ahí, puros judíos. Esto fue lo que dijo el profeta Joel. Será que en los postreros días derramaré mi espíritu, dice Dios, sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestros, Israel, y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, vuestros hijos soñarán sueños, y es cierto sobre mis siervos, el pueblo de siervos, el pueblo de Israel, no son hijos, y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se volverá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas. Ya vemos que en el 5 dice judíos, en el 14 dice judíos, y acá en el 22 dice varones Israelitas. oír estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre nosotros con maravillas y prodigios y Señales. lo que ellos pedían, que Dios hizo por medio de él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este entregado por determinado consejo y providencia ellos prendiste y mataste por mano de los inicuos, los gentiles, crucificándoles, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, porque es imposible ser retenido de ellos. Porque David dice: veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido, por lo cual se gozó mi corazón y se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne cansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, y darás a tus santos que va a corrupción. Hiciste notorio los caminos de la vida, me hinchirás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos judíos, el Señor puede decir libremente: del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo, o sea, el Mesías de Israel, el ungido, dice que se levantaría sobre su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús Dios resucitó, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Porque David no subió a los cielos, pero él dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David había ido al seno de Abraham, lo había profetizado. Y luego, cuando Cristo ya fue crucificado y muerto, sepultado, él ya buscó que lo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que está predicándole a judíos, que este Jesús que vosotros crucificaste, Dios ha hecho Adón, o Señor, y Cristo Mashiach. Entonces estos fueron compungidos de corazón. ¿Quiénes? los judíos. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: uno, arrepentidos
y bautícese, dos, cada uno de vosotros, en el nombre de Yahshua HaMashiach, en el nombre de Jesús el Cristo, Jesús Cristo, para perdón de los pecados, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Diferente a los gentiles que con solo creer reciben el Espíritu Santo. Tenían ellos que arrepentirse, bautizarse, para entonces ser perdonados los pecados y recién recibir el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, ¿para quiénes? Los judíos. Y para vuestros hijos, los hijos de los judíos. Y para todos los que están lejos, pueden ser ya los gentiles o ellos mismos esparcidos, pero entramos nosotros a donde dice, y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Amén. A nosotros nos llamó con la predicación, dijo el apóstol Pablo. Y con otras muchas palabras les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación, ese linaje, esa familia, ese género, esa especie, los judíos, esa raza. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos aquel día como 3,000 personas. Gracias al Señor. Estamos viendo que toda esta situación se da entre los judíos. Sale de ahí por la diáspora el hermano diácono Felipe. ¿Qué pensaban los judíos hasta ese momento? Como te lo voy a probar después en el capítulo 11, que la salvación era solo para quién. ¿Qué pensaban los primeros cristianos evangelistas judíos? Que la salvación era solamente para quién. Para los judíos, para el pueblo de Israel, para el pueblo judío solamente. Y es por eso que cuando se va Felipe a los de Samaria, ellos necesitaron una señal. Eso, para poder distinguir que esto también había sido aprobado. Porque los samaritanos eran descendientes de Israel, pero mezclados con las naciones. Entonces ya no eran judíos, eran una cosa ahí, ¿no? Samaritanos. Y por eso dice que cuando oyeron los apóstoles, dice que los samaritanos, dice versículo 14, 8:14, y los apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿qué eran los apóstoles? Judíos. Oyeron que en Jerusalén había oído la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Creo que Pedro era el de las llaves. Eso. Y ya había, en Hechos 2 leímos todo eso, lo que yo leí. ¿Quién lo dijo? Pedro. Había abierto, en Hechos 2 donde leímos. Había abierto a los judíos. El evangelio. Eso, había abierto la puerta. Ahora va a abrir a Samaria. Gloria al Señor. Amén. Y los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. O sea, tenían los apóstoles judíos que dar testimonio por las señales que esto había recibido el Espíritu Santo, porque aún no había sido sobre ninguno de ellos, mas solamente, al igual que los judíos, eran bautizados en el nombre de Jesús, porque también los samaritanos esperaban la promesa del Mesías. Amén. Pero no era para ellos, el Mesías vino para Israel y el Salvador vino para el mundo. Jesús es el Mesías para Israel, Salvador del mundo. Entonces le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y vio Simón que por la imposición de las manos se recibía. Bueno, ya hay otra narración. Capítulo 10. El Señor tiene que tratar con Pedro directamente. Que le muestra, dice, un lienzo. En Hechos 10, capítulo 10, versículo 11. En el cual había de toda clase de animales, cuadrúpedos de la tierra, reptiles y aves del cielo. Y una voz le dice, levántate Pedro, mata y come. Y él dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. ¿Qué era él? Judío. Y volvió la voz hacia él la segunda vez. 10:15. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces. Gloria al Señor. Testimonio del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Y tanto Pedro, oye bien, dudando dentro de sí qué sería la visión. O sea que la visión tiene un significado. Amén. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio. ¿Qué era qué? Gentil, dice el 10:1. Un varón de Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, de Italia, Roma. Pío y temeroso de Dios, pero era gentil. Y amándolo, entonces, estando Pedro pensando en la visión, el Espíritu le dice, 3 hombres te buscan, levántate diciendo, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Y aquí los hombres que eran enviados por Cornelio, y yo soy el que buscáis, dice el 21. Y ellos le cuentan pues todo lo que había ocurrido. Y gracias al Señor. Mira con qué empieza Pedro. Gracias al Señor. 28.
dice que algunos hermanos levantándose se fue con ellos y le acompañaron en el 23, algunos hermanos, pero hay un texto que habla de que eran como 6, aquí más adelante lo vamos a encontrar. Y lo primero que le dice Pedro en el 28, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero. O sea, estaba hablando de los gentiles. Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común. O sea que cuando Dios dice acá, lo que Dios limpió no lo llames tú común, se refería Al gentil. a los gentiles. Nosotros somos, Dios nos guarda, Amén. o éramos como esa criatura, pero Dios nos ha transformado. Amén. Amén. Gracias Por la gracia del Señor. Y ya él le dice, ¿por qué me has hecho venir? Y Cornelio ya le cuenta y le dice, no, yo envié a ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues, 33, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Cuándo estamos en la presencia de Dios? Amén. No cuando se llora y se gime y el otro necesariamente, sino cuando se oye lo que Dios te ha mandado. Estamos aquí en la presencia de Dios 33 Amén. para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y empieza él a predicar. Y vosotros sabéis que fue divulgado por Judea cuanto a Jesús de Nazaret, no todo el pueblo, y testificando. Y está todo el discurso, y en el 44 dice, estando aún hablando Pedro estas palabras, dice, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el sermón. ¿Y qué ocurrió? Verso 45, lo que tenía que ocurrir. Se espantaron los fieles, ya estaban en el Evangelio, que eran de la circuncisión, o sea, eran Judíos. judíos. ¿Y los judíos qué piden? Señales. Si no, no los iban a admitir en la iglesia. Amén. Amén. ¿Está viendo para qué es las lenguas? Pero aquí, ¿cuántos son judíos? Ninguno. ¿Y cuántos necesitan esas señales? Nosotros creemos por la pura fe, Amén. por la fe. Dice, y luego se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, los judíos que piden señales, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y por qué? ¿Por qué recién podían creer que era el Espíritu Santo? Porque le oían que hablaban en lenguas. O sea, si no fuera así, no le creían. Amén. Y que magnificaban, o sea, incluso había interpretación. Porque les oían que hablaban en lengua y que, Magnificaban a Dios. ¿cómo podían ellos saber que estaban magnificando a Dios? Porque entendían. Porque entendían. Entonces, si entendían, el Señor dio el discernimiento. Entonces, no es una lengua verdadera que yo le diga simplemente Kamanda la R, Malacanda la Ya, y usted, Amén. ¿qué habrá dicho el hermano? Pero si usted me entiende, o Dios da la interpretación a través de su siervo u otro hermano, ahí podemos saber, se está magnificando a Dios. ¿Me doy a entender? Amén. Y es lo que dice allí. Dice, les oían que qué cosa, hablaban en lenguas y qué cosa, y que magnificaban a Dios. Entonces, estamos viendo por qué es la señal. Es una señal por los judíos. Porque algunos dicen, no, pero es que esa es la señal que tú estás lleno. No, porque yo te voy a probar con la Biblia que en otro pasaje habla que fueron llenos y no hablaron lenguas. En Hechos capítulo 4. Cuando llegan, dice, a los suyos, 4:23, contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y empezaron a orar. Y dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y la mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. 31, Hechos 4:31. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Amén. Léalo conmigo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué señal nada más hubo? ¿Manifestación? Hablaron la palabra de Dios con confianza. ¿Hablaron lenguas? Ni una sola frase de lengua. Dice. Simplemente salieron a hablar la palabra con confianza. ¿Cómo estaban?
Llenos. Tan llenos como dice el capítulo 2 acá, en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen, porque ahí se estaba dando la señal. Amén. Pero acá en el capítulo 4 fueron llenos y no hablaron lenguas. Amén. Entonces estoy probando con la Biblia que sí, la lengua es una manifestación a los infieles, a los judíos que piden señales. ¿Ves? A los judíos, a Israel. Pero a nosotros usted es lleno. ¿Y cómo se muestra? Habla la palabra de Dios con confianza. Está lleno de la palabra. Y obedece el Evangelio. Es nueva criatura y no peca más. No peca voluntariamente. Entonces, esa es la señal de que usted recibe el Espíritu Santo de nuestro Dios. Ahora, ¿el Espíritu Santo en su soberanía podría darnos a algún hermano que hable lenguas? Sí. Pero tiene que haber. Y si no, calle en la iglesia. Así está escrito en Corintios. Muy bien. Entonces, dice, se espantaron los fieles. Y dijeron, oye, pero también recibieron el Espíritu Santo, porque les veía que hablaban y que magnificaban a Dios. Y entonces recién se siente Pedro en confianza para, dice, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos? Les pide permiso, hermano. Pero es por la misma clase de que eran los judíos, escépticos. Y dice, ¿puede alguno impedir el agua? Porque todo era para ellos. Claro, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. ¿Qué va a impedir? ¿Qué va a impedir si estaban viendo nada? Eso, y ellos creen por eso. Y dice, y entonces les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, nosotros, te voy a probar un caso. Bueno, hay muchos, yo te podría probar montones. Cuando creyó Apolos, por la predicación de Aquila y Priscila, no habla de que haya hablado lenguas. ¿Amén? ¿El caso de quién? Apolos y Priscila. Puede anotarlo. Apolos creyó y no habla de que habló lenguas. Lidia de Tiatira, dice que el corazón de la cual abrió Dios, no puedo ir revisando todos los textos con ustedes porque ya se nos fue el tiempo, y recibió y se creyó y bautizó y recibió a los hermanos en su casa y tal y cual, y no habla de que habló ni una sola lengüita. Pues, apuntando el caso de Lidia de Tiatira que venía púrpura. El carcelero de Filipos, gentil, ustedes han leído el texto conmigo muchas veces en Hechos 16. Creyó él con toda su casa y se bautizó luego él en aquella misma hora de la noche con toda su casa. Y no habla ni una sola lengua. Y no eran hermanos. ¿Ah? Sí eran hermanos, pero no eran judíos. Y las lenguas son por señal a los judíos, a los infieles. El carcelero de Filipos, ¿qué era? Era filipense. Era gentil. ¿Se da cuenta? Lidia de Tiatira, ¿de dónde era? De Tiatira. ¿Se da cuenta? Apolo, ahí habla, varón elocuente, radical, dice judío, pero enseñaba hasta el bautismo de Juan y no da testimonio de eso. Pablo necesitaba esa señal. ¿Saben por qué? Porque era apóstol de los gentiles. Amén. En el Areópago, cuando dio testimonio, en diferentes lugares. Pero vamos a ver aquí en Hechos 19 otro pasaje donde también son judíos. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba a las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creíste? ¿Qué es lo que halló Pablo en